Los veranos de mi adolescencia tenían un aire casi mágico. A principios de los años 80, solía pasar esos meses en casa de mis abuelos, en una pequeña aldea escondida entre las montañas del norte de España. La casa era antigua, de esas construcciones con paredes de piedra y techos de tejas que parecían haber estado allí desde siempre. El aroma a madera vieja y a guiso recién hecho llenaba los días, y las noches eran tan oscuras que el cielo parecía un manto infinito salpicado de estrellas. Aquellos veranos eran sencillos, pero llenos de aventuras. No había televisión, ni teléfonos, ni las comodidades de la ciudad. Mis días se llenaban con el canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo mis pies y el constante murmullo del río que serpenteaba cerca del pueblo. Allí hice un amigo, Carlos. Tenía mi misma edad, y como yo, buscaba explorar cada rincón de aquel paraíso montañoso. Carlos y yo pasábamos las horas pescando en el río, andando en bicicleta por los estrechos caminos de tierra o explorando el monte. Había una montaña en particular que se convirtió en nuestro refugio favorito. Era un ascenso empinado, cubierto de castaños que, en verano, ofrecían una sombra fresca y acogedora. La cima, sin embargo, era lo que más nos atraía. Allí, entre las rocas, había un lugar que bautizamos como el Mirador. Desde allí, podíamos ver todo el valle, los campos verdes, los tejados rojos de las casas y en la distancia, el horizonte perdiéndose entre montañas azules. Aquella tarde comenzaba como cualquier otra. El calor del día había disminuido y la brisa fresca de la tarde nos animaba a subir al monte. Llevaba mi bicicleta al hombro mientras Carlos me seguía con una sonrisa en el rostro. La subida era dura, pero ya la conocíamos de memoria. Hacíamos pequeñas paradas bajo los castaños para recuperar el aliento, compartíamos historias y soñábamos con lo que haríamos al día siguiente. Al llegar a la cima, descansamos un rato en el mirador. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja intenso, y el aire tenía ese olor inconfundible a tierra y hojas. Ese día, sin embargo, decidimos hacer algo diferente. En vez de volver por el mismo camino, decidimos bajar por el lado opuesto del monte, algo que nunca habíamos hecho antes. Desde allí, podíamos ver la carretera serpenteando entre los árboles y pensamos que sería más rápido regresar por allí. El descenso era más difícil de lo que habíamos imaginado. El terreno era empinado y cubierto de zarzas, y las ramas de los castaños parecían querer atraparnos con sus largos brazos. Nos abríamos paso como podíamos, riendo y maldiciendo cada vez que una rama nos golpeaba o una zarza nos rasguñaba las piernas. Pero nuestra risa se apagó cuando llegamos al final del camino. Allí, justo antes de alcanzar la carretera, nos encontramos con un muro de rocas y arbustos que hacía imposible continuar. «Creo que tendremos que volver por donde vinimos», dijo Carlos, suspirando. No nos quedaba otra opción. Con resignación, comenzamos el ascenso de regreso. El sol ya estaba casi oculto, y la luz se iba desvaneciendo rápidamente. Mientras subíamos, me di cuenta de que el jersey que llevaba atado a la cintura había desaparecido. Era un jersey gris, de lana, tejido por mi abuela. No era nada especial, pero sabía que si volvía sin él, mi abuela me regañaría. «Debe haberse caído mientras bajábamos», murmuré, mirando a Carlos. «¿Quieres buscarlo?», preguntó él. «No, da igual. Lo buscaré mañana». Al llegar a casa, nos despedimos. Carlos se fue con su bicicleta y yo entré en la cocina, donde mi abuela estaba preparando la cena. Intenté no pensar en el jersey, pero una parte de mí no podía ignorarlo. Sabía que mi abuela lo notaría tarde o temprano, y no quería enfrentarme a su enfado. Así que, después de cenar, decidí regresar al monte para buscarlo. El cielo estaba casi completamente oscuro cuando salí. La luna apenas iluminaba el camino, y llevaba una linterna pequeña que apenas alumbraba unos pocos metros delante de mí. Sentía el aire más frío, y el silencio del monte comenzaba a resultar inquietante. Aún así,
sabía que tenía que darme prisa. Si no encontraba el jersey antes de que la oscuridad se hiciera total, jamás lo recuperaría. Subí el monte tan rápido como pude. El canto de los pájaros había sido reemplazado por el sonido del viento entre las ramas y el crujido de las hojas bajo mis pies era lo único que rompía el silencio. Cuando llegué a la cima, me detuve un momento para recuperar el aliento. Miré hacia abajo, hacia el sendero por el que habíamos descendido antes, y sentí un escalofrío al pensar en lo oscuro que estaba todo ahora. Comencé a bajar lentamente, iluminando el camino con mi linterna. Cada paso parecía más pesado, y cada sombra parecía más amenazante. Pero no podía detenerme. Tenía que encontrar el jersey antes de que fuera demasiado tarde. El descenso por el lado opuesto del monte, esa noche, parecía interminable. La linterna que llevaba emitía un haz de luz titilante que apenas lograba iluminar los retorcidos senderos cubiertos de zarzas y hojas. Cada crujido bajo mis pies resonaba como un trueno en el inquietante silencio del bosque. El aire fresco que durante el día era reconfortante, ahora parecía más denso, más frío, cargado de una tensión que no podía explicar. Avancé con cautela, observando cada rincón, intentando recordar el punto exacto donde podía haber perdido el jersey. Las sombras de los árboles se alargaban y deformaban con cada movimiento de la linterna, creando figuras fantasmales que me hacían mirar sobre mi hombro constantemente. Aunque sabía que estaba solo, no podía deshacerme de la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la espesura. Finalmente, llegué al lugar donde Carlos y yo habíamos detenido nuestro descenso durante el día. Era un pequeño claro rodeado de zarzas y arbustos altos. Allí, a unos 20 metros delante de mí, algo captó mi atención. Había una figura pequeña, inmóvil, justo en medio del claro. Al principio pensé que era un tronco o quizás un animal, pero cuanto más la miraba, más evidente era que no era ninguna de esas cosas. Era un niño. Estaba de espaldas, inclinado ligeramente hacia adelante, como si estuviera examinando algo en el suelo. Llevaba un pantalón corto y una chaqueta oscura, y en su cabeza una gorra vieja, de esas que parecían sacadas de las películas antiguas. Todo en él parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro tiempo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué hacía un niño tan pequeño allí, solo, en medio del monte y a esas horas? Tragué saliva, y durante unos segundos, no pude moverme. Mi instinto me decía que diera la vuelta y corriera, pero mi curiosidad era más fuerte. Di un paso hacia adelante, intentando enfocar mejor con la linterna, y en ese momento, el niño se dio la vuelta. Su rostro estaba bañado por la tenue luz de mi linterna. Tenía la piel increíblemente pálida, casi traslúcida, como si nunca hubiera sentido el sol. Sus mejillas eran redondas, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad inquietante. No parpadeaba. Lo que más me perturbó fue su sonrisa. Era una mezcla imposible entre inocencia y algo macabro. No sabría cómo describirlo, pero esa sonrisa hizo que el aire pareciera más pesado a mi alrededor. En su mano derecha, el niño sostenía algo. Alzó el brazo lentamente, y mis ojos se clavaron en el objeto que mostraba, mi jersey. No podía creer lo que veía. Allí estaba, ese viejo jersey de lana gris, inconfundible, colgando de su pequeña mano como si lo estuviera ofreciéndome. Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse. Mi mente gritaba que algo no estaba bien, que aquello no podía ser real. ¿Qué? Empecé a murmurar, pero mi voz sonó débil, apenas un susurro. El niño inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia mí. Su manera de caminar era extraña, casi antinatural. Levantaba las rodillas exageradamente, como un caballo haciendo una exhibición. Cada paso parecía rígido, mecánico, pero avanzaba con una precisión escalofriante. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. El miedo me tenía atrapado, clavado al suelo.
El niño seguía acercándose, su sonrisa nunca desapareciendo, sus ojos oscuros fijos en los míos. Cada paso resonaba en el silencio del monte, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, finalmente reaccioné. Di un paso hacia atrás, luego otro, y otro más, hasta que tropecé con una raíz y casi caí al suelo. La linterna se tambaleó en mi mano, y por un momento, la luz perdió al niño. Cuando lo volví a iluminar, estaba aún más cerca. No lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y empecé a correr monte arriba, mi respiración descontrolada y mis piernas tambaleándose bajo el peso del pánico. Mientras corría, podía escuchar los pasos del niño detrás de mí, ese sonido rítmico y metálico de sus pisadas, como si estuviera arrastrando algo pesado con cada movimiento. No me atrevía a mirar atrás. El monte, que durante el día era un lugar acogedor, se había transformado en un laberinto oscuro y amenazante. Las ramas de los castaños parecían manos que intentaban detenerme, arañándome la cara y los brazos. El suelo estaba cubierto de raíces y piedras y cada pocos metros tropezaba o caía, pero me levantaba rápidamente, empujado por un miedo visceral que nunca había sentido antes. El niño seguía allí, siempre a la misma distancia, como si mi velocidad no importara. No hacía ningún ruido más allá de sus pasos, y aunque nunca lo escuché hablar, su presencia era ensordecedora. La adrenalina corría por mi cuerpo como un río desbordado. No pensaba en nada más que en huir, en poner la mayor distancia posible entre el niño y yo. Pero cada vez que miraba atrás, veía esa figura delgada, como una sombra al acecho, desplazándose detrás de mí. Su manera de moverse era tan extraña, tan antinatural, que sentía como si el propio aire estuviera distorsionado por su presencia. Seguí corriendo, más rápido de lo que jamás creí que pudiera correr. Mis pies pisaban las rocas y las raíces con fuerza, pero cada vez más me parecía que el suelo me jugaba en contra, como si el monte estuviera tratando de atraparme. Me tropecé una vez más, esta vez cayendo de bruces sobre el suelo empedrado. La linterna salió volando de mi mano, y por un instante, todo quedó sumido en la oscuridad más absoluta. El pánico me paralizó un segundo, pero el sonido de esos pasos mecánicos y metódicos me obligó a levantarme con rapidez. Me arrastré hasta recuperar la linterna, la cual parpadeó momentáneamente antes de iluminar de nuevo el sendero. Miré atrás, buscando alguna señal de aquel niño, pero lo único que vi fueron sus ojos brillando en la oscuridad, siempre a la misma distancia. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el niño pudiera escucharlo. Pero no era su oído lo que me preocupaba, era la forma en que avanzaba. No importaba lo rápido que corriera, él estaba siempre ahí, a unos 20 metros, sin nunca despegarse. En lugar de acercarse rápidamente, parecía caminar con una calma perturbadora, su rostro inexpresivo, como si todo lo que ocurriera a su alrededor fuera irrelevante. Al tropezar con una raíz especialmente grande, caí de rodillas en el suelo. Un dolor punzante recorrió mi pierna, pero apenas lo sentí. Lo que realmente me aterraba era la sensación de que el niño se estaba acercando más. Cuando levanté la vista, lo vi, aún lejos, pero su sombra parecía más nítida, más definida. Su sonrisa seguía siendo la misma, extraña, casi maternal, pero definitivamente maligna. Esa sonrisa me helaba la sangre. Las ramas de los árboles crujían como si el bosque entero estuviera siendo sacudido por un viento invisible. El sonido de mis pasos resonaba en mi mente, mezclado con los del niño, que no cesaban. El aire se sentía más espeso, más denso, como si fuera difícil respirar. A cada paso, el miedo me envolvía más, y no podía evitar el pensamiento de que, si me caía nuevamente, no podría levantarme. De repente, me tropecé con un castaño especialmente grande. Mis pies patinaron sobre las hojas caídas y caí de lleno contra el tronco. El golpe me dejó aturdido, pero no podía permitirme detenerme más. Me levanté rápidamente, el pecho respirando con dificultad, y volví a mirar atrás. Esta vez, el niño estaba mucho más cerca.
no más de unos 10 metros de distancia. Su caminar mecánico era inquietante, como si se moviera por un impulso que no dependía de su voluntad. Sus piernas se alzaban de manera desproporcionada, como si no tuvieran huesos, y su cuerpo parecía deslizarse por el suelo más que caminar. La linterna temblaba en mis manos. El resplandor iluminaba su rostro, esa cara pálida como el mármol, la sonrisa fija, como si estuviera esperando algo. Su mirada era penetrante, un vacío insondable que me hacía sentir que estaba siendo observado no solo por sus ojos, sino por algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Aceleré mi paso, el miedo convertido en pura desesperación. El sonido de mis pasos retumbaba en mis oídos, pero los de él eran más altos, como si el niño estuviera justo detrás de mí, cada vez más cerca. El aire frío de la montaña cortaba mi rostro mientras corría por el sendero irregular. Cada vez que miraba atrás, sentía que el niño estaba un paso más cerca de atraparme. La luz de la linterna temblaba al ritmo de mi carrera, y las sombras parecían jugar trucos con mi mente. Podía oír el viento moviendo las hojas, pero el sonido de esos pasos antinaturales de él sobresalía por encima de todo, cada vez más intensos, como si el niño se estuviera arrastrando por el suelo, acercándose implacablemente. El tiempo parecía haberse detenido, como si mi huida fuera un sueño, una pesadilla interminable. Mis piernas estaban agotadas, pero no podía detenerme, no podía permitirme pensar en el cansancio. Solo tenía que llegar a la carretera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcancé la última curva que llevaba a la carretera. La luz de los faroles de la calle comenzó a hacerse visible en la distancia, una luz débil pero reconfortante. Me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas, saltando sobre los arbustos y las raíces que aún intentaban detenerme. Al llegar a la carretera, me giré por última vez. El niño estaba parado en el borde del bosque, a unos 20 metros de mí. Su figura, inmóvil, destacaba contra la oscuridad del monte. Tenía el brazo en alto, la mano extendida, y en su palma, mi jersey. Su rostro era una máscara inexpresiva, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó el alma. Su sonrisa se había ensanchado aún más, como si estuviera esperando que le agradeciera por devolverme lo que había perdido. No pude soportarlo. No me atreví a mirar más. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, hasta que llegué a casa. La puerta se cerró tras de mí, y me desplomé contra ella, respirando entrecortadamente. Mi llegada a casa esa noche fue un alivio temporal. Cerré la puerta detrás de mí con fuerza, sintiendo que todo lo que había sucedido quedaba fuera de ese espacio seguro. Pero dentro de mí sabía que no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. El miedo seguía siendo tan palpable como el aire denso de la montaña, y mis manos aún temblaban al sostener el pomo de la puerta. La casa de mis abuelos, en el silencio de la noche, parecía más vacía que nunca. La luz amarillenta de la lámpara de la entrada apenas iluminaba el pasillo oscuro. Me senté en una silla junto a la mesa, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Mis pensamientos eran como sombras que danzaban por mi mente, y la figura del niño se mantenía fija en mi cabeza, como una película de terror que no podía detener. Cuando por fin me dirigí a la cama, el miedo no me dejó dormir. Cerré los ojos, pero en lugar de descansar, mi mente se desbordó con imágenes que no podía controlar. En cada rincón oscuro de la habitación, veía la silueta del niño, su rostro pálido, su sonrisa macabra, su cuerpo desplazándose en esas extrañas caminatas que me helaban la sangre. Los ruidos del viento afuera parecían amplificados, como si el mismo bosque estuviera escuchando mis pensamientos, esperando que me desmayara del miedo. Y entonces, la pesadilla comenzó. Me encontré de nuevo en el monte. Estaba de pie en el mismo lugar, mirando el sendero oscuro, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies. Pero algo era diferente. El aire estaba aún más pesado, como si algo estuviera por suceder. De repente, lo vi. Allí estaba el niño, parado entre los árboles, su rostro fijado en el mío.
Sentí la misma parálisis que había sentido en la montaña, el mismo terror que me recorría la columna vertebral. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible de ignorar. Su sonrisa se alzó, más ancha, más retorcida. Quise correr, pero mis piernas no respondían. No podía moverme. Entonces, el niño comenzó a caminar hacia mí, y su caminar era aún más extraño en este sueño, como si su cuerpo estuviera flotando a unos centímetros del suelo, y sus pasos resonaban en la oscuridad de manera casi hipnótica. Cada paso que daba se sentía como una condena. Podía escuchar su respiración, aunque no estaba seguro de que fuera él quien respiraba. Era como un sonido extraño que venía de todas partes a la vez. Me desperté sobresaltado, sudando, mi cuerpo cubierto por una capa de miedo tangible. La oscuridad de la habitación me abrazaba, y por un momento sentí que el niño estaba allí, observándome. Pero el lugar estaba vacío, tranquilo, aunque el miedo persistía en cada rincón. El amanecer llegó finalmente, pero no trajo consuelo. La luz del día parecía no penetrar del todo en mi mente. La figura del niño seguía apareciendo ante mí en cada esquina. No podía deshacerme de él. Me levanté de la cama, con los nervios a flor de piel, y me dirigí a la cocina, donde mis abuelos ya estaban desayunando. Ninguno dijo nada sobre mi extraña conducta, ellos, como siempre, parecían ajenos a todo lo que me ocurría. Pero algo me decía que no debía hablar de lo sucedido. Nadie entendería lo que había visto, y temía que mi abuelo, con su carácter serio, me regañara por haberme asustado por algo tan irracional. Así que me guardé todo dentro de mí, como si el miedo fuera algo que debía enfrentar solo. El día pasó lentamente, como si las horas se alargaran, haciendo que el recuerdo del niño se volviera más nítido y perturbador. A pesar de todo, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Algo en mi interior me decía que aún no había terminado. Que debía enfrentar lo que había visto, por más aterrador que fuera. Fue entonces cuando Carlos apareció por la tarde, como lo hacía casi todos los días. Nos conocíamos desde pequeños, y aunque nunca compartí con él lo que había vivido la noche anterior, sentí que si alguien podría entenderlo, sería él. Aunque nunca me atrevía a hablar de mis miedos, su presencia me daba algo de consuelo. Carlos me preguntó si había encontrado el jersey, y, sin pensarlo mucho, le mentí, diciendo que no. Pero no me sorprendió cuando, con su entusiasmo habitual, me sugirió que fuéramos a buscarlo. Vamos, seguro que está por ahí, me dijo con su característica sonrisa. No podía decirle que no, aunque mi instinto me lo prohibiera. Sabía que tenía que enfrentarlo, de una manera u otra. Al principio, el recorrido fue tranquilo. La misma ruta familiar que tantas veces habíamos recorrido juntos. Pero a medida que subíamos, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La brisa fresca del monte, que antes me parecía refrescante, ahora me parecía espesa, casi sofocante. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Carlos, ajeno a mi malestar, charlaba animadamente, mientras yo observaba el camino con la esperanza de encontrar pronto el maldito jersey y poder irme de allí lo más rápido posible. Y entonces, al principio del sendero, lo vi. Allí, en el mismo lugar donde había visto al niño la noche anterior por última vez, estaba el jersey. Colgaba de una rama baja, como si alguien lo hubiera colocado ahí deliberadamente. Carlos lo vio también, y me hizo una broma al respecto, como si todo hubiera sido una simple pérdida de tiempo. Pero al agacharme para recogerlo, algo raro sucedió. Bajo el jersey, en la tierra, había algo más. Era una pequeña cruz de madera. Esa cruz me dejó helado. Quise darle una explicación, pero no lo logré. ¿Un regalo del niño? ¿Una casualidad? ¿Un mensaje? Carlos la recogió, y al mirarla con curiosidad, me preguntó qué pensaba de ella. Pero yo no dije nada. No podía decirle lo que había visto el día anterior, que el niño había tenido en su mano mi jersey y lo había traído hasta allí.
Solo asentí con la cabeza y nos fuimos de allí sin decir otra palabra. Nunca volví a ver al niño. A pesar de que volví al monte muchas veces después, nunca más me encontré con esa figura aterradora. Sin embargo, el recuerdo de esa noche sigue viviendo en mí. Y aunque nunca me volví a poner ese jersey, esa cruz, esa sensación de que algo nos observaba, siempre permanece en mi mente. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para más relatos de misterio y terror. Nos vemos en el próximo video.